Salmo 103. Si me acompaña, por favor, al Salmo 103, verso 1. Si lo leemos, por favor. Salmo 103, verso 1. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Padre, te damos las gracias. Gracias por este tiempo en que nos permites estar aquí reunidos. Bendice nuestra vida, Padre. Nosotros bendecimos tu presencia. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí y por mostrarnos tu misericordia y tu bondad, por abrir los cielos y envolvernos con tu presencia. Cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que este tiempo terminamos de victoria en victoria, sin ningún contratiempo. Espíritu Santo, tú tomas el control de todas las cosas. Amén y amén. Bien, un salmo, el Salmo 103, muy conocido por todos nosotros, y es uno de los salmos escritos por el rey David. El rey David, un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, como nos dice aquí este Salmo 103, donde el rey David dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, dice, tu santo nombre. Y si seguimos revisando los versos que leíamos, quizás el rey David en ese tiempo estaba pasando momentos difíciles. Se dice que, o se cree que lo escribió en sus últimos años de su vida, y también se cree que estaba pasando por unos momentos difíciles, tal vez una enfermedad grave, una situación difícil en su vida, pero en ningún momento vemos aquí que aparece que disminuyó su fe, sino que se mantuvo firme en recordar todas las bondades y las misericordias de Dios. No muestra ninguna señal de queja en estos versos que acabamos de leer, y se enfoca en las bondades, no en el sufrimiento, no en la necesidad, no en el problema, sino en todas las bondades y todo el amor de Dios. Expresa las razones por qué hay que alabar a Dios. Él lo manifiesta a través de cada uno de los versos que acabamos de leer. Menciona las bendiciones y los beneficios que brinda Dios para cada uno de nosotros, y empieza la enumeración y el reconocimiento hacia Dios en cada uno de estos 6 versos que acabamos de leer. Y sí, en la vida hay momentos complejos, quizás de desaliento, en los que no ves una respuesta, donde no ves una luz en la situación en la que quizás se está viviendo en esa etapa de la vida, pero debemos de mantenernos firmes en su palabra, en la fe en Dios. En este momento el rey David nos muestra que la situación no era fácil, pero él dice: alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de los beneficios. Y sigue diciendo en el verso 2: bendice, alma mía, y no olvides ninguno de los beneficios. Él es quien, ¿qué dice? Perdona todas tus iniquidades, el que sana, dice, todas las dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias,
el que sacia de bien, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y él empieza a enumerar todos los beneficios que hay en Dios. A cada uno de nosotros nos ha perdonado, nos ha restaurado, ha quitado en nosotros las dolencias, ha traído a nosotros el favor y la misericordia y nos ha traído nuevas fuerzas. Hay momentos a veces difíciles, pero uno debe de enfocarse en todas las bondades de Dios y no en el problema. Hay momentos en la vida quizás que nos encontramos así como se encontraba el salmista, momentos difíciles, críticos, pero este salmo, el Salmo 103, también nos sirve a nosotros como una forma de orar en esos momentos en los que tú no quieres orar, en los momentos en los que te sientes desalentado, desanimado, y él a su misma alma le dice: bendícela, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de los beneficios. Así es que yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado momentos oscuros, difíciles, pero tenemos que aprender aquí a no desenfocarnos en las bondades y las misericordias de Dios. Y yo les comparto este Salmo 103, porque desde hace días yo lo traía en la mente y lo traía ahí fluyendo en mis pensamientos, y que es algo que se quedó grabado en mi corazón, que en esos momentos en los que te sientes quizás fracasado, te sientes deprimido, es un tiempo de levantarnos y de enfocarnos en la misericordia de Dios, de enfocarnos en las bondades del Señor. Quiero leerles también una historia que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo número 19. También nos menciona esta parte de la escritura de un hombre que estaba pasando momentos difíciles. En este caso, el rey David que acabamos de leer, él se enfocó en agradecerle a Dios, de decirle todas sus bondades, y yo estoy seguro que Dios lo bendijo, Dios lo levantó de ese estado de ánimo. Nos dice en Primera de Reyes, capítulo número 19, el verso 1, nos habla del profeta Elías, un hombre considerado, un hombre que era un profeta de Dios, que era un hombre que era guiado por Dios. Y nos menciona en el verso 1, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues él el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él dice, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Nos habla del profeta Elías. El profeta Elías había desafiado a los profetas de Baal. En aquel entonces el pueblo se había separado de Dios, había hecho a Dios un lado, y el profeta Elías era un hombre que amaba a Dios, estaba celoso por lo que estaba sucediendo, y él desafía
en aquel entonces a 450 profetas de Baal y fueron muertos. Como si usted lee la historia, dice que desciende fuego de lo alto y mueren esos profetas. Y al ver eso, la esposa de Acab, que era Jezabel, le manda un mensaje y le dice: ¿sabes qué? Para ti va a haber muerte por todo lo que has hecho. Dice que este hombre huye lejos, se va, como leíamos aquí la escritura, con el temor. Y bueno, pues me llama la atención porque este profeta Elías fue uno de los hombres que había presenciado el extraordinario poder de Dios en muchos milagros, como él vio a personas muertas que habían resucitado. Él nos menciona la escritura que paró la lluvia, pero también dice que en un momento él oró y luego dice que descendió la lluvia de una manera sorprendente, como el fuego había caído, había consumido, había matado a estos profetas. Pero a pesar de todo eso, nos permite ver a la vida aquí de Elías en un momento de derrota y deprimido por la amenaza de muerte de una mujer. Él había recibido una amenaza y él sale huyendo el profeta Elías. Se fue y nos menciona más adelantito que se mete a una cueva. Mira, yo puedo aprender algo importante. El objetivo principal de Jezabel era hacer huir a Elías, que se fuera lejos. Ese era el objetivo principal. Y prefería ver a Elías en una cueva, en el que estuviera desalentado, desanimado. Y así es el diablo. El diablo quiere verte y quiere vernos a nosotros en una cueva, en una situación de desánimo, de depresión, de baja, quizás de autoestima, de autolástima en nuestra vida. Quiere verte ahí el enemigo. El diablo quiere que estés en esa cueva, porque cuando tú andas en el amor de Dios fluyendo, en el Espíritu Santo, eres una amenaza para el diablo, porque tú le adoras al Rey de Reyes, tú le compartes el evangelio de salvación a las personas, y siempre el diablo va a querer que tú estés ahí en una cueva, como lo trató de hacer con la vida del profeta Elías. Dios no había abandonado a Elías. Elías se había apartado sus ojos de la fe y las puso en las circunstancias. Eso a veces nos sucede constantemente, que ponemos los ojos en las circunstancias y dejamos de poner los ojos de Dios. Cuando este hombre se sintió amenazado, dice que sale huyendo. Y dice que se para en un lugar después de haber caminado, se para en el desierto, y sus oraciones fue de que mejor quiero morir. Esas fueron las oraciones de este hombre. Dice en el verso 4, dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira las oraciones de Elías: quítame la vida, quítame la vida. Se puso en el desierto, pero con una oración incorrecta, declarando que quería la muerte. Dice el verso 9: y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces en esa cueva? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido encerrarnos en una cueva?
Yo puedo ver aquí, quizás en la vida de Elías estaba cruzando por una profunda depresión. En una profunda depresión, en ese momento él estaba dispuesto a renunciar al ministerio y a renunciar a su vida, como lo acabamos de leer. Cuando uno entra en una situación de desánimo, de desaliento, quiere dejar todo, no quiere seguir caminando. Las oraciones de este hombre es que quítame la vida. Pero el verso 10 dice, y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él nos menciona en el verso 10, pensó que estaba solo y que era perseguido. En ocasiones pensamos nosotros que estamos solos, que nadie está con nosotros, que nadie se interesa por nuestra vida. Hay situaciones en las que nos está agobiando quizás una situación difícil, sea en la familia, en la economía, en la situación de la salud. Y lo primero a veces que viene a nuestra vida, como en la vida de Elías, es que estamos solos, es que nadie me habla, es que nadie está conmigo, y entramos en esa situación de autolástima. Así le estaba pasando a este hombre. Dios no lo había dejado. Él había dejado de ver al Señor. Y nos enfocamos a veces en las circunstancias, mas no en la grandeza de Dios, en la fidelidad, en el pacto que tiene para nuestras vidas. Elías estaba en la cueva encerrado, se había escondido tras una justificación. Es que todo el pueblo ha abandonado el pacto de Dios. Soy el único que queda, soy el único que está aquí, el único que está al frente. Y sí, efectivamente el pueblo de Israel había abandonado el pacto de Dios, se habían apartado de Dios. Pero este hombre, Elías, había visto el poder y la manifestación de Dios cuando él desafió a los 400 profetas de Baal, y viene el fuego de lo alto y dice que los consume, los mata a esos profetas. Nosotros hemos visto la mano de Dios en diferentes maneras, de diferentes formas. Hemos visto la misericordia y las bondades de Él, y a veces en una situación difícil dejamos de enfocarnos en sus promesas y en su fidelidad, y nos enfocamos en un problema. El rey David decía: Señor, mi alma te alaba y no se olvida ninguno de los beneficios. Tú has sido el que me ha perdonado. Y si alguien había recibido la misericordia y el perdón de Dios por lo que había hecho, era el rey David. Y por eso él le demandaba su alma y le decía: alma mía, bendice al Señor y no te olvides ninguno de los beneficios. Nos encerramos a veces en una cueva, autojustificándonos, justificando la situación de nosotros, cuando nuestra relación debe de ser con Dios. Nuestra relación debe de ser con el Señor, y plantearle y desahogar cada necesidad de nuestra vida. No podemos nosotros quedarnos en esa cueva de la justificación. Dice el verso 11: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, dice, no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, ahí estaba el Señor, en el que dice viento apacible. En el viento apacible, ¿dónde vamos a escuchar la voz de Dios? En la tranquilidad en la que tú buscas de Dios, no en los afanes, no en las preocupaciones. Cuando tú te tomas un tiempo de tranquilidad y le dices, Señor, quiero escuchar tu voz. En ese tiempo apacible, no es en los afanes, en las preocupaciones donde Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar cuando hay ese tiempo donde dices tú, este es tiempo para Dios. Este es un momento para escuchar de Él. Este es un tiempo para acercarme a Él. Dice que cuando Elías escuchó todo eso, Dios no estaba ahí. Dios estaba en el viento apacible. Dios no le podía hablar adentro de la cueva. Dios necesitaba llevarlo al monte para hablarle, para mostrarle todo su amor. Dios no nos va a hablar en las cuevas. Dios nos va a hablar cuando salimos de ahí, cuando yo salgo de mi casa y le digo, Señor, aquí está mi vida. Cuando yo salgo de la autolástima, de la justificación, de esa cueva quizás en la que me encierro y le digo, Señor, aquí está mi vida. Y es cuando va a venir la voz de Dios para nosotros. Yo no puedo quedarme en la cueva de la justificación y de la autolástima y de la depresión. Yo tengo que aprender a levantarme. Todos pasamos momentos críticos en la vida. No es que porque nosotros estamos aquí al frente no pasamos situaciones difíciles. Quizás hay situaciones más difíciles que las hemos cruzado que las que han cruzado ustedes. Diferentes tamaños, diferentes medidas, hay situaciones, pero yo tengo que aprender a decirle, alma mía, bendice a Jehová. No te olvides ninguno de los beneficios de recordar las bondades y las misericordias de Dios. Yo puedo quedarme en la cueva, pero Dios no me va a hablar en la cueva. Dice que cuando salió, se puso a la puerta, ahí fue donde Dios empezó a hablarle. Dice el verso 13, y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces ahí, Elías? Y si leemos el verso 14 vamos a encontrar otra vez que Elías se justifica y dice, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y le dice en el verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Todavía el Señor lo levanta, lo saca de ese lugar y lo lleva a ungir a 3 reyes. Y Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que nos levantemos en este tiempo. Hay situaciones en las que no nos salen bien las cosas, en las que teníamos sueños, ilusiones en algo y no nos resultaron como queríamos. Pero lo que sí sé es que Dios tiene todo bajo control y Él sabe el principio y el final de todas las cosas, y él hará que todas las cosas obren para bien cuando nosotros amamos su presencia. Él sabe el principio. Él es el alfa y el omega, dice la escritura. Y Jesús tiene todo bajo control. Y lo que tú miras en este momento desfavorable para tu vida, Dios lo puede hacer de bendición para tu vida y para mi vida. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de sacudirnos, de no estar en la cueva de la autojustificación. Tenemos que levantarnos. Dice en el libro de Génesis capítulo 14, si nos regresamos un poquito para atrás, que es el primer libro de la Biblia,
en el libro de Génesis capítulo 14, verso 14 dice: y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue guiado hasta Oba, al norte de Damasco. Y dice el verso 16: y recobró todos los bienes, y también a su pariente, a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Nos habla aquí en Génesis capítulo 14, dice que Lot había sido llevado como prisionero. Lot era un sobrino de Abraham. Dice el verso 14: y oyó, dice Abraham, que su pariente estaba, ¿qué dice? Prisionero. Y se armó, dice, a sus criados y los nacidos en su casa, y 318, y los siguió hasta Dan. ¿Por qué considero esta escritura? Porque es tiempo de levantarnos. Quizás tú no estás prisionero. No estás prisionero porque conoces la verdad, porque conoces el evangelio, porque conoces las promesas de Dios. Pero sí hay prisioneros en tu familia. Hay personas que están prisioneros en el pecado. Hay familia de uno que está prisionero en el homosexualismo, que está prisionero en el pecado, en la maldad. Y dice aquí que Abraham, cuando vio que su sobrino Lot había sido llevado prisionero, dice que se levantó y se armó, y dice que lo recuperó y se trajo todo lo que el enemigo se había llevado, se había robado. Es tiempo que nosotros también no nos autojustifiquemos, no nos quedemos en la cueva. Es tiempo de levantarnos y liberar a aquellos que han sido prisioneros por el diablo a través del pecado y la maldad. Es tiempo de levantarnos y ver que el diablo no cumpla sus propósitos en nuestra familia, que sean libres. Pero tú y yo tenemos que hacer esa obra, tenemos que levantarnos y tenemos que ir y rescatarnos a través de la oración, a través de compartir la palabra, a través de estar siempre orando y creyéndole a Dios que la buena obra que empezó en nuestra familia, Dios la va a perfeccionar en nosotros. No pueden quedarse prisioneros. Dice que Abraham se levantó cuando escuchó que Lot se había sido llevado prisionero, todos sus bienes, toda su familia. Dice que Abraham se levantó, y yo así lo puedo ver, un hombre molesto, enojado. Si alguien se mete con mi familia, se la va a ver conmigo. Y así tiene que uno tener esa actitud. Si el diablo se mete con nuestra familia, me conocerá que soy el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no podemos permitirle al diablo que tenga prisionero a nuestra familia. Tenemos que actuar, tenemos que tener una actitud de valentía, de guerreros, de hombres y mujeres que se levantan y que dan la buena pelea. Hay situaciones que nos pasan a veces tan simples y nos quedamos en la cueva cuando hay tantas cosas que hacer. Cuando hay tantas cosas que hacer para que la obra de Dios se perfeccione en nuestra familia. Yo no puedo seguir encerrado en la cueva. No puedo quedarme ahí justificándome todos los días. Es que lo que me hizo mi esposa, es que lo que me hizo mi hijo, es que esto que me pasó hace 10 años. Mira, el diablo siempre va a tratar de traer a memoria, de traerte cosas para que sigas en la misma condición, en la cueva, en la situación de prisionero en tus pensamientos, y no te levantes y des las buenas batallas de la fe. Pero es tiempo
Es momento de levantarnos nosotros como hijos de Dios, como herederos de las promesas. Dice la palabra, dice que somos simiente de Abraham. Y si Abraham fue un hombre valiente, también tenemos que ser nosotros hombres y mujeres valientes en Cristo Jesús. No podemos quedarnos y conformarnos con que me está yendo bien a mí. Yo tengo que dar la pelea por los míos. Y quiero aprovechar para seguirlos motivando a que usted haga iglesia en su casa. Haga iglesia en su casa. Traiga usted a su familia, a sus hijos, a los que están cerca de usted, y empiece usted a hacer iglesia en su casa, a orar juntos, a estudiar la palabra juntos. Esto le va a ser de gran bendición para su vida. Al principio quizás va a batallar, pero después se va a volver un hábito y se va a volver un tiempo de bendición para usted y para su casa. Pero usted insista, usted no deje de hacerlo. Usted meta a Dios a su casa, meta a Dios a su familia. La manera de cómo va a ser transformado el corazón de su hijo, el corazón de su esposa, va a ser cuando usted haga el altar en su casa, cuando usted empiece a meter la presencia de Dios, y Dios se va a encargar de todo lo demás. Usted meta la presencia de Dios y Dios se va a encargar de hacer la obra completa en su familia. Dice que la casa de Obed-edom, la presencia de Dios estuvo 3 meses, y dice que fue prosperado, dice, en todas las cosas. Y empezó a correr la voz, y empezó a correr la voz casa tras casa, hasta que llegó a oídas del rey David, que la vida de Obed-edom y su familia estaba siendo prosperada, porque ahí estaba el arca del pacto, porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando él escuchó eso, dijo: ¿sabes qué? El arca del pacto debe estar aquí en la casa de Dios. Debe de estar aquí en la casa de David, en la casa de Jerusalén. Yo tengo que tener esa pasión por la presencia de Dios. Yo tengo que tener esa pasión porque entre a mi casa, porque ministre el corazón de mi familia, porque ministre el corazón de mis hijos. Porque lo más importante es tu familia, es tu casa. Es algo por lo que Dios nos va a demandar. Y yo los animo, si eres tú y nada más otro en tu casa, tú haz el altar. Haz el altar, no dejes de hacerlo, no dejes de hacerlo. Si algo nos ha mantenido a nosotros firmes como matrimonio, ha sido los tiempos que pasamos en oración, en comunión con Dios. Si algo es de lo que practicamos todos los días, es muy raro que no lo hagamos una vez al día, es orar juntos como matrimonio. Yo sé que las pláticas son muy buenas, los consejos, pero cuando uno lee la palabra, la leemos juntos, oramos juntos, la presencia de Dios ahí hace la obra en nuestra pareja, en nuestra familia. Pero yo los motivo a que usted empiece a hacer esos altares, haga iglesia en su casa. Yo sé lo que le digo. Se batalla a veces, nosotros se nos dificulta a veces, pero tenemos que hacerlo, es una necesidad. Yo puedo hacer un altar con otras personas y ganarme el corazón de otras personas, pero yo quiero primeramente ganarme el corazón de mis hijos. Yo quiero ganarme primeramente el corazón de los que están en mi casa. Pero yo tengo que salir de esa cueva, yo tengo que salir de esa situación a veces de desaliento, de desánimo, que a veces pasa y es normal, porque hay cosas que no nos funcionan, hay cosas en las que las teníamos planeadas y nos salen diferentes.
Teníamos planes con un hijo, una hija, teníamos planes en un matrimonio, teníamos planes en un trabajo y no nos resultó. Y es obvio que nuestro cuerpo, a veces nuestra vida se desanima, se desalienta, y a veces lo cuestionamos a Dios y le preguntamos: ¿por qué no nos ha resultado esto? Pero yo puedo aprender algo importante en el Salmo 103, que en ningún momento el rey David cuestionó a Dios, en ningún momento le manifestó una queja, sino que él siempre manifestó la misericordia y la bondad de Dios, y él sabía que ahí estaba la respuesta. David sabía que ahí estaba el camino, que ahí estaba para él la respuesta en su vida. Él no se enfocó en la situación, él se enfocó en que Dios lo había de sacar en ese lugar donde estaba. Enfócate en las bondades y misericordia de Dios. No te enfoques en una persona, en la otra persona, en la situación de la otra persona. Tú enfócate en lo que Dios puede hacer en tu vida. Cuando tú le buscas, cuando tú le anhelas, cuando tú empiezas a confesar sus promesas y creer que la buena obra la va a perfeccionar en tu casa. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo que Dios va a hacer una gran obra en nuestras vidas. Y en el proceso Dios va a ir haciendo las cosas. No te limites a querer seguir caminando hasta que Dios me resuelva todo. Voy a hacer esto y lo otro. En el proceso Dios lo va a hacer en nuestra vida. Cuando yo camino, Dios va a abrir camino para mi vida. Cuando yo le creo a Dios, Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre, dice la Escritura, y hasta que sobreabunde en nosotros. Y cuando les hablo de esta promesa, no es únicamente en lo económico. Hay muchos que demandamos la paz de Dios. Hay personas que demandamos la paz en el hogar más que las finanzas. Pero Dios es poderoso para hacerlo y traer toda la bendición completa a todos aquellos que le creen, a todos aquellos que se acercan, que le creen a Él. Yo tengo que, dice la palabra, que la fe viene por el ¿qué dice? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Miren, yo tengo que aprender a oírla. Y tengo que aprender a creerla. Y la tercera cosa se manifiesta en las acciones que yo hago. Ahí es donde se sabe si tú le creíste a Dios. No nada más la oíste, sino le creíste a Dios en las acciones que tú haces, en las acciones que hacemos cada uno de nosotros. Ahí es donde se va a ver realmente si tú le creíste al Señor, si tú le creíste su palabra. ¿Está bueno? Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias por todo, amado. Digno eres tú de toda alabanza y de toda adoración. Gracias, Padre. Sí, Señor, gracias. Señor, gracias por tu fidelidad. Ahí donde tú estás, quizás venías con una preocupación, quizás venías con un desánimo en tu corazón, pero hoy dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Israel. Y la obra que hice en ellos también la hará en nuestras vidas. Gracias, precioso Dios. Tú eres digno de toda alabanza. Oh, te amamos, Dios.
Las invitamos muy cordialmente este 26 de mayo a las 5:30 de la tarde en nuestra celebración del Día de las Madres, la bendición de ser mamá. Y te esperamos, sabemos que será de grande bendición. Trae a una invitada, no faltes. Es un arte ser mamá.